Bien, vamos entonces a continuar con sistema digestivo. Ustedes recién estuvieron viendo un videíto, un poquito sobre el tema de distintos... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí no. Aguántenme un minuto porque no sé por qué se sale solo el micrófono. O sea, se corta solo el audio, no tengo ni idea por qué. Bien, bueno, esperemos que dure. No lo he estado cancelando yo, se cancela solo al audio. Bueno, como les decía, veremos si dura. Vamos a continuar con sistema digestivo, vamos a profundizar un poquito más en esto de la glucemia. Ustedes estuvieron viendo hasta acá todo lo que es el funcionamiento del tubo digestivo, las glándulas anexas, hígado, páncreas, vesícula biliar. Y lo último de esta unidad es hablar un poco de la regulación de la glucemia. Ustedes ya lo han visto a esto. Cuando vimos endocrino lo vimos y de hecho ustedes recién en un videíto también lo vieron. Procesos como glucogenólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis y ahí les repasaban uno más, que es un proceso que vieron en la unidad 4, que es la glucólisis. Entonces, nombres que parecen lo mismo, pero que son distintos. Entonces, vamos como a repasar un poquito esto, porque siempre se confunden con los nombres, porque la verdad es que son bastante parecidos. Entonces, espérenme, que lo voy a poner así lo puedo ver yo también. Bien, entonces, primero, los valores normales de glucemia en sangre son entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Una persona que tiene más de este valor es porque tiene una prediabetes o una diabetes, es decir, cuando una persona tiene alrededor de 110, 120, se considera como una prediabetes, y con valores superiores ya estamos en una persona con una diabetes. Entonces, lo normal son estos valores. Obviamente, nosotros se miden ayunas, por eso cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis de sangre y nos quieren medir la glucemia en sangre, nos piden en ayunas, porque es obvio que si yo acabo de comer y comí hidratos, mi glucemia va a aumentar, es una cosa lógica. Entonces, por eso yo lo mido en ayunas, con 8 horas de ayuno, para Dan, poder, dime, sobre esto de medir la glucosa en sangre, cuando vos querés hacerte un estudio para ver si sos diabético o no, lo que hacen es que, como vos decís, tenés que ir con 8 horas de ayuno y te sacan sangre. Después te hacen ir con un paquete de glucosa, tenés que ir con una botella de agua, te hacen que tomes esa glucosa y te hacen esperar varias horas y después te vuelven a tomar la sangre. bueno, eso que vos me estás diciendo, Leo, se llama curva de la glucemia. No se lo hacen a todo el mundo. Es decir, vos podés hacer dos estudios distintos. Por un lado, vos podés directamente medirle a esa persona la glucemia en sangre, es decir, yo te saco sangre, mido cuánto tenés y se acabó, en ayuna, con 8 horas de ayuno. Eso es una, que generalmente es el que nos hacen a la mayoría como para control. Entonces, generalmente va acompañado de otros análisis, por ejemplo, del hemograma, de un hepatograma, es decir, un análisis casi les diría como de rutina de control. El que vos me estás diciendo, ese que te hacen tomar glucosa en agua y te van midiendo, se llama curva de la glucemia. Y lo que está bien, lo que decís, es, te hacen ir tomando glucosa y te van midiendo en sangre cómo va aumentando tu glucosa. Eso es para analizar también, por ejemplo, si tenés una diabetes o no. Pero eso se llama curva de la glucemia. Son dos estados, son dos estudios, mejor dicho, distintos, complementarios. O sea, yo te puedo sacar directamente sangre una vez y analizar en ayunas cuánto tenés, o hacerte una curva de la glucemia donde te voy dando glucosa y te voy analizando tus valores en sangre. Entonces se va formando una curva, van midiendo y se va formando una curva de valores. Eso se hace también, por ejemplo, para ver si la persona es diabética o para ver al revés, si tiene hipoglucemias,
porque hay personas que no responden a la glucosa, entonces manifiesta hipoglucemias. Pero eso se llama curva de la glucosa, curva de la glucemia. Tiene 180 veces. ¿Es insulina dependiente? ¿Belu, tu abuela? ¿O no? ¿O de las que toma la metformina nada más? Acuérdense que hay dos tipos de diabetes, la insulina dependiente y la no. Eso depende de si tu páncreas produce o directamente no produce nada de insulina. Eso depende básicamente de eso. Bien, entonces, como les dije, estos son los valores normales. Como dijimos antes, nuestro hígado se va a encargar de regular la glucemia. El primer proceso que ustedes vieron, en realidad primero les mostraba la glucólisis en el video, pero otro de los procesos que les mencionaban era la glucogenogénesis. Acuérdense, analizar palabras. ¿Qué quiere decir esto? Génesis es generación. Glucógeno, génesis es genero glucógeno. Lo vieron en el video. ¿De dónde generó el glucógeno? Y la glucosa en exceso, que ya no la necesito, que ya entró a las células lo que tiene que entrar, entra al hígado y se almacena como glucógeno. Eso es lo que les mostraba en el video. Si bien a ustedes no les piden los detalles de etapa por etapa, en el video se los pusimos para que ustedes entendieran qué significa esto o de dónde sale esto. Entonces, cuando yo tengo excesiva glucemia y entró en mis células lo que era necesario, el resto lo voy a almacenar como una reserva de glucógeno, principalmente en el hígado y en menor cantidad en los músculos. Eso se llama glucógenogénesis. El contrario, que también obviamente va a intervenir en la regulación, el hígado, es la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo contrario a lo que dijimos antes. Tengo una hipoglucemia, bajó la glucemia en sangre, entonces, ¿qué va a pasar? El glucógeno que tengo almacenado en el hígado, bueno, ahora lo vamos a ver, Emma, igual no te hagas problema, porque ustedes no ven en detalle el proceso. O sea, la facultad a ustedes les pide el proceso de la glucólisis, ese sí lo tienen que saber etapa por etapa, por eso en el video sale, tienen que saber cómo entra la glucosa y cómo termina transformándose en piruvato o ácido pirúvico, eso sí lo tienen que saber etapa por etapa de la glucólisis, pero el proceso inverso, que es el que acabamos de ver, que es la glucogenogénesis, la facultad no lo pide etapa por etapa, no pide paso por paso que lo sepan. Bien, como les dije, en el hígado tenemos la glucogenólisis, o sea, otro proceso donde interviene el hígado. ¿Por qué? Porque es ahí donde está almacenado el glucógeno. Entonces, ¿qué significa glucogenólisis? Ruptura de glucógeno. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando yo tenga una hipoglucemia, es decir, cuando mi glucemia en sangre esté baja, voy a tener que liberar glucosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, el glucógeno que tengo almacenado en el hígado se va a degradar y voy a liberar glucosa hacia la sangre. ¿Esto cuándo va a pasar? Y cuando haya una hipoglucemia, es decir, cuando mi glucosa en sangre esté baja. Ahí voy a generar una glucogenólisis. Acuérdense, lisis, ruptura, génesis, generación. Si digo glucogenólisis, estoy rompiendo glucógeno. Entonces, si rompo glucógeno, lo que voy a liberar va a ser glucosa. Esto es lo que ustedes estaban viendo y que recién mencionamos, otro proceso, es la glucólisis. Acá, esta glucólisis, ya la vieron. La vieron ustedes en la unidad 4 cuando vimos metabolismo. Vieron las etapas de la glucólisis, en el video también lo vieron. Después vimos el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la glucólisis? Cuando ustedes tienen un exceso de glucógeno, el hígado metaboliza
estos productos metabolizan los monosacáridos para dar otros productos como acetilcoenzima A, producto que ustedes ya estuvieron o conocen y ya estuvieron viendo la acetilcoenzima A. Es más, ustedes, cuando vieron en la unidad 4 toda la parte de metabolismo, vimos la acetilcoenzima A. Entonces, cuando tengo un exceso de glucógeno en el hígado, tengo demasiado glucógeno, forma acetilcoenzima A. ¿Y qué puede pasar? Y puede ser convertido en ácidos grasos y glicerol para formar grasas, o puede ser utilizado en un proceso para sintetizar aminoácidos que se llama transaminación. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien lo que estamos diciendo. Quiere decir que cuando yo tengo un exceso de glucógeno, cuando tengo glucógeno de más, acuérdense que ese glucógeno es glucosa almacenada, que se convierte en glucógeno. Cuando tengo exceso de glucógeno, ese glucógeno me puede formar acetilcoenzima A, y de ese acetilcoenzima A puedo formar dos cosas distintas. Puedo terminar formando grasas o puedo terminar formando aminoácidos. ¿Y para qué me van a servir esos aminoácidos? ¿Qué forman los aminoácidos? Proteínas. Exactamente. Entonces, ojo acá, porque fíjense que yo acá les estoy diciendo, exceso de glucógeno en el hígado me da otros productos como grasas o aminoácidos. Miren en este caso, la gluconeogénesis es al revés, es el proceso inverso. Es cuando yo degrado aminoácidos en exceso para formar glucosa, primero obviamente piruvato y después glucosa. Entonces, este proceso es inverso a lo que estamos hablando acá. Porque acá estoy generando grasa o generando aminoácidos y acá estoy generando glucosa a partir de aminoácidos. Esto es la gluconeogénesis. Miren, acá tienen una gráfica que les muestra un poquito esta relación que estamos viendo. Vamos por parte. Fíjense, esto que ustedes tienen acá es lo que han visto en la unidad 4, tal cual. Es decir, miren, tengo el glucógeno almacenado, glucogenólisis, libero glucosa, rompo el glucógeno, libero glucosa. Esa glucosa se fosforila, miren, glucosa 6-fosfato, hago el resto de la glucólisis, formé pirúvico. Hasta acá es lo que han visto de glucólisis. ¿Qué pasaba después con ese pirúvico? Ese pirúvico perdía un carbono y se unía con una coenzima A y me formaba acetilcoenzima A. A partir de acá, ustedes vieron que ocurría lo siguiente. Ingresaba yo al ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan esto? Esta vía, o sea, desde la glucosa hasta acá, es lo que ustedes vieron en la unidad 4. Todo esto que tienen acá. Glucólisis y finalmente ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver alternativas a esto. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar distintas cosas. Por ejemplo, puede pasar lo que dijimos recién, que cuando yo tengo exceso de glucógeno, a partir del acetilcoenzima A, yo puedo, a partir de una transaminación, formar aminoácidos. ¿Sí? Eso una. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando yo tengo acetilcoenzima A? Puedo hacer el camino inverso. ¿Qué quiere decir esto? Y formar pirúvico por un proceso de gluconeogénesis, formar glucosa, y la glucosa almacenarla como glucógeno en un proceso de glucogenogénesis. O sea, he hecho el camino inverso. A partir de acetilcoenzima A he formado glucosa y la he almacenado al exceso como glucógeno en el hígado. O sea que la vía contraria. Ahora,
También puede pasar que a partir de una grasa, estos lo vieron, porque nosotros siempre veíamos que cuando queríamos obtener energía, ustedes habían visto esta vía nada más, a partir de la glucosa. Y nosotros en la unidad 4 les pusimos o les hablamos de otras vías catabólicas, ¿se acuerdan? Entonces cuando vieron las otras vías catabólicas, ustedes vieron que, por ejemplo, a partir de un ácido graso, puedo yo obtener también energía en un proceso que se llama beta-oxidación, puedo formar acetilcoenzima A y a partir de esa acetilcoenzima A puedo o formar grasa, o formar glucógeno o obtener energía. ¿Sí? También de un aminoácido yo puedo desaminarlo, sacarlo del grupo amino, ese compuesto nitrogenado se elimina como urea. No me acuerdo si acá me preguntaban la otra vez qué era la urea, que yo les dije que es un desecho nitrogenado que venía de la degradación de los aminoácidos. Cuando nosotros degradamos proteínas, el aminoácido tiene nitrógeno, tenía un grupo amino. Ese grupo amino se excreta en forma de urea. Entonces es un desecho nitrogenado que vamos a eliminar por orina. Entonces cuando yo degrado aminoácidos, hay un desecho nitrogenado que tengo que eliminar, que lo voy a eliminar, que es este grupo amino, en forma de urea por orina. Cuando yo degrado un aminoácido, le saco el grupo amino, hago una conversión a oxaloacetato, y ese oxaloacetato puede ingresar directamente al ciclo de Krebs. O sea que a partir de este compuesto también puedo terminar obteniendo energía. Por otro lado, cuando lo que estábamos hablando recién, cuando yo sufro una degradación de los ácidos grasos, obtengo cuerpos cetónicos, estos cuerpos cetónicos se eliminan como colesterol. Por otro lado, cuando yo tengo la glucosa, ¿sí? Yo la puedo desfosforilar, miren, supongamos que yo tenía glucógeno, ¿sí? Degradé glucógeno en el proceso llamado glucogenólisis. Fosforilé a la glucosa. ¿Qué pasa con esto? Esta glucosa que está fosforilada, yo le tengo que sacar el fosfato, la desfosforilo y la puedo usar como glucosa en el plasma. Ahora, también puede ser el proceso contrario. Si yo fosforilo a la glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Entonces acuérdense, de hecho ahí lo repasaban en el videíto, que cuando yo hago las etapas de la glucólisis, que empiezo desde la glucosa, glucosa 6-fosfato, fructuosa 6-fosfato y así, en esos casos que yo digo fosfato, quiere decir que al compuesto lo he fosforilado. ¿Qué quiere decir eso? Que le he agregado un grupo fosfato. ¿Y de dónde venía ese grupo fosfato? Cuando yo fosforilo un compuesto, se los decía en el video también, ¿de dónde venía ese grupo fosfato? ¿De qué molécula? Del ATP. ¿Del ATP? Muy bien, perfecto, exactamente. Entonces, cuando ustedes en la primera etapa de la glucólisis fosforilaban, ese fosfato venía de la molécula de ATP. Entonces, el ATP cedía el fosfato a esa molécula y quedaba como ADP. ¿Se entiende? Entonces, por eso nosotros, cuando hacíamos el balance general de la glucólisis, decíamos, bueno, en total generamos 4 ATP, pero gastamos 2 al principio, entonces el balance general eran 2 ATP. Esos ATP se gastan en la primera etapa de la glucólisis cuando se fosforilaban los compuestos. Entonces, siempre que a ustedes les aparezca la palabra fosforilación, es a una molécula le agregué un fosfato. Eso es la fosforilación. ¿Se entiende? Sea la glucosa, sea la fructosa, le agregué un fosfato. Y si les dice, por ejemplo, 1,6 difosfato, es una molécula que tiene 2 fosfatos, en el carbono 1 y en el carbono 6. Siempre los fosfatos vienen del ATP. Entonces, obviamente, voy a gastar moléculas de ATP para fosforilar a esas moléculas que quiero fosforilar. ¿Se ha entendido?
Sí, sí, Dani. Bien. Entonces, lo último que vamos a ver es un poquito esto que ustedes ya lo vieron, en realidad. Esto, de hecho, en el cuadrito que les hemos armado con la Gise ahora, que les armamos de las hormonas, esto también está. Acuérdense, chicos, que el proceso de la regulación de la glucemia es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una sola hormona hipoglucemiante. O sea que si esa hormona no está presente, chao, porque no hay otra hormona hipoglucemiante. ¿Cuál es la única hipoglucemiante que tenemos? La insulina. Muy bien. O sea que si no hay insulina, no hay nada, ¿sí? Es decir, no tengo otra hormona que sea hipoglucemiante que la pueda complementar a la insulina. ¿Qué hace la insulina como hipoglucemiante? Promueve la absorción de glucosa por la mayoría de las células del organismo, es decir, lo que hace es que la glucosa sea captada por las células de mi organismo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo niveles altos de glucemia en sangre, claramente mi páncreas va a secretar insulina. Entonces, cuando secrete insulina, lo que yo voy a, o lo que mejor dicho, va a hacer la insulina, es eso que vieron en el video. Servir como receptor para el ingreso de glucosa a las células. Entonces, si las células empiezan a recibir glucosa, la glucosa en el torrente sanguíneo disminuye. Entonces, por eso decimos que es la única hipoglucemiante que existe. Todas las demás son hiperglucemiantes. El glucagón, la adrenalina, el cortisol, la somatotrofina, todas las hormonas son hiperglucemiantes. El glucagón, dijimos que es hiperglucemiante. ¿Quién secretaba el glucagón? El ¿Quién hígado. secretaba? A ver, ¿quién secretaba glucagón? ¿Páncreas? Muy bien, es decir, también es secretada por el páncreas. Lo que pasa es que es una hormona que hace el efecto contrario a esta. El glucagón es hiperglucemiante, me promueve la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Qué significaba glucogenólisis? Lo acabamos de repasar. Rompimiento del glucógeno. Muy bien, rompo glucógeno y ¿qué libero? Glucosa. Glucosa. Muy bien, perfecto. La gluconeogénesis, Formación de glucosa. ¿a partir de qué? Muy bien. ¿A partir de qué formo glucosa en la Lípidos gluconeogénesis? o proteínas. Muy bien, perfecto. Entonces, de cualquiera de los dos mecanismos, esto se va a liberar cuando yo tengo una hipoglucemia. ¿Por qué? Y porque el efecto del glucagón va a ser aumentar la glucemia en sangre. Después tenemos la somatostatina. ¿Quién liberaba somatostatina? A ver. ¿Quién liberaba somatostatina? ¿Quién liberaba somatostatina? La vieron en un montón de lugares, chicos, que se liberaban. Que yo les dije, es el contra, chicos, es el El gran hígado. inhibidor. ¿Quién más? Seguí tirando porque hay un montón que la liberan. ¿Quién más? El hipotálamo. Los músculos. Muy bien. ¿Quién? Muy bien. El hígado, el hipotálamo, el duodeno, el páncreas. Es decir, la somatostatina es una hormona que se libera en muchos lugares, no en uno solo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que le liberaba el hipotálamo y me inhibía la secreción de hormona de crecimiento? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, me inhibía la secreción de la hormona del crecimiento, me inhibe la secreción de insulina y glucagón, disminuye la absorción de glucosa y otros nutrientes, disminuye el peristaltismo, disminuye la motilidad gástrica, disminuye la secreción gástrica. Es el gran inhibidor la somatostatina. Adrenalina, ¿quién la liberaba?
Ujú. La glándula suprarrenal. Muy bien, ¿qué parte de la glándula? Perfecto. ¿Quién? La médula. Muy bien, noradrenalina y adrenalina. Hiperglucemiante también, la adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y noradrenalina se produce o se libera en secreciones de estrés agudo. Cuando estoy pasando una situación de estrés temporal muy fuerte, aumenta la secreción de adrenalina. Acuérdense que la médula suprarrenal no estaba estimulada por una hormona, sino que estaba estimulada por el sistema nervioso simpático. Acuérdense que la médula suprarrenal que libera adrenalina, no, acuérdense que les dijimos que era como un ganglio modificado, porque en realidad no se ve estimulada su secreción por otra hormona, sino por el sistema nervioso. Entonces, cuando una persona está pasando por una situación de estrés agudo, se activa el sistema nervioso simpático y al activarse el sistema nervioso simpático estimula que mi médula suprarrenal libere adrenalina. ¿Qué hace? Es hiperglucemiante. Principalmente estimula la glucogenólisis. Cortisol. El cortisol, otro hiperglucemiante más. En este caso, ¿quién lo liberaba? Al cortisol. La glándula suprarrenal. ¿Qué parte? Muy bien. De la glándula. La corteza suprarrenal. Muy bien. En este caso lo vamos a liberar cuando estamos pasando por una situación de estrés crónica. Cuando una persona pasa una situación de estrés en forma crónica, hay un aumento de la secreción de los cortisoles. Acuérdense que el cortisol, hemos mencionado muchos efectos cuando está en exceso, pero entre los efectos, ya que estamos hablando de la glucemia, es hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir? Me estimula principalmente la gluconeogénesis, es decir, tiene efectos lipolíticos, proteolíticos, porque a partir de lípidos y proteínas yo formo glucosa. Entonces, el cortisol principalmente estimula la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de lípidos y de proteínas. Acuérdense que cuando yo tengo una secreción excesiva de cortisol, en este caso estamos hablando de que se libera en el estrés crónico, cuando produzco en exceso corticoides, ¿qué efectos podía tener yo más allá de una hiperglucemia? La enfermedad de, las enfermedades de, creo que era de Cushing. Bueno, ¿y qué síntomas te producía? ¿Qué síntomas te producía tener corticoides en exceso? El caso de las mujeres no es la... A ver, acuérdense, piensen, miren. Osteoporosis. Bueno, muy bien, porque me inhibe la reabsorción ósea, muy bien, ¿qué más? Fertilidad. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué pasaba con la presión arterial? ¿Qué pasaba con la presión arterial? aumentaba. Muy bien, ¿por qué? Porque te aumenta la retención de ¿qué? Los corticoides. De líquidos. Muy bien, aumentaba la retención de líquido, entonces por eso también producía hipertensión, era hiperglucemiante, aumenta la secreción de ácido clorhídrico del estómago. También, como dijeron ustedes, estimula la osteoporosis porque inhibe o sea, estimula el proceso de resorción ósea. Entonces, de esa manera el hueso se vuelve más poroso. Entonces, en este caso lo enfocamos desde la parte de la glucemia, es un hiperglucemiante, pero la realidad es que también el exceso de cortisol produce otros efectos. Hormona de crecimiento, ¿quién la liberaba? La glándula pituitaria. Perfecto. ¿Para qué servía la hormona de crecimiento? ¿Para qué servía? Acá lo estamos viendo desde el lado de la glucemia, pero ¿para qué servía? El crecimiento de huesos, tejidos. Estimulaba Síntesis, el... ¿Cómo? Perdón, Belu, no te escuché. síntesis proteica. Estimulaba la síntesis proteica, estimulaba la formación de músculo, de hueso. ¿Qué más? Estimulaba la liberación de qué por el hígado, que también me regulaban el crecimiento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaban?
Somatomedinas. Muy bien, perfecto, de somatomedinas por el hígado. Perfecto, porque la hormona del crecimiento, ¿cómo se llamaba? Somatotrofina. Adenopor. Ajá. Somatotrofina, muy bien. Entonces la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, estimulaba la secreción de somatomedinas por el hígado que te regulan el crecimiento. Me dijeron que estimula la formación de músculos, la síntesis proteica, obviamente eso estimula la formación del músculo, formación de hueso, ¿qué más? ¿Qué más hacía la somatotrofina? Es hiperglucemiante. ¿Cómo? A ver, Impide la absorción de la glucosa. exacto, es decir, estimulaba que inhibía la absorción de la glucosa en las células de manera tal que la glucosa queda en sangre. Entonces, eso también me aumenta la glucemia en sangre. Entonces, acuérdense, la insulina es la única hipoglucemiante que nosotros tenemos. Si no hay insulina, por eso las personas que no producen suficiente insulina, se inyectan insulina, porque justamente no hay otra hormona que la contrarreste o que la pueda complementar. No es como el glucagón, la somat, que son todas hiperglucemiantes, por distintos mecanismos, pero hiperglucemiantes al fin. Porque si nos ponemos a pensar, son todas hiperglucemiantes por distintos mecanismos. Una me estimula la glucogenólisis, el otro la gluconeogénesis, pero son hiperglucemiantes. En cambio, la insulina es la única hipoglucemiante que tengo. Ahora, lo último que vamos a ver, que es cortito, ustedes tienen en la última página del cuadernillo de esta parte algo que dice algunos requerimientos nutricionales. Ahí les hablan un poco de lo que hemos estado viendo, que nosotros necesitamos hidratos de carbono, necesitamos proteínas, necesitamos lípidos, y en menor cantidad necesitamos vitaminas y minerales, porque justamente se necesitan en menor proporción, porque son micronutrientes, comparado con proteínas, lípidos e hidratos que yo los necesito en mayor cantidad. Sobre todo, ¿qué necesito de la proteína? ¿Qué aminoácidos? ¿Qué aminoácidos son los que yo necesito sobre todo porque no los puedo sintetizar? Los aminoácidos esenciales, chicos, que son aquellos aminoácidos que yo no puedo sintetizar. Entonces, como no los puedo sintetizar, los tengo que incorporar con mi dieta, sí o sí. Ustedes lo vieron al principio, el cuadrito lo vieron un viernes, con la Gise lo vieron, que nos clasificaban en aminoácidos esenciales y no esenciales. Y los esenciales son aquellos que sí o sí los tengo que incorporar con la dieta porque no los puedo sintetizar yo. Entonces, sobre todo necesito ese bloque de aminoácidos incorporar, ¿sí? También, otra cosa importante incorporar son los antioxidantes. Los antioxidantes, vitamina C, carotenoides, vitamina E, selenio, son todos antioxidantes. ¿Qué quieren decir antioxidantes? A ver, los antioxidantes lo que colaboran es con los radicales libres. Los radicales libres son sustancias químicas que tienen un electrón menos, diríamos. Entonces, son moléculas inestables que van recorriendo como nuestro cuerpo, captando un electrón para buscar incorporar ese electrón que le falta. Entonces, ¿qué pasa? Atacan los radicales libres moléculas de nuestro cuerpo para capturar ese electrón que le falta. ¿Cuál es el efecto del antioxidante y por qué es tan importante incorporar antioxidantes durante toda la vida? Porque lo que hace el antioxidante es, él le cede el electrón a ese radical libre para evitar el daño a nuestras células. Porque ¿qué pasa? El radical libre, en busca de ese electrón que le falta, ataca a nuestras propias células, ataca moléculas de nuestro cuerpo. Entonces, al atacar moléculas de nuestro cuerpo, lo que hace es alterar el ADN, estimula el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, el cáncer está relacionado también con el exceso de radicales libres. Entonces, lo que hace el antioxidante es el cederle ese electrón al radical libre y de esa manera estabilizar a ese radical. Entonces, por eso es tan importante consumir el antioxidante, los antioxidantes, para prevenir cáncer, enfermedades cardiovasculares, también para
alargar o evitar el daño celular. A nosotros las publicidades nos inculcan esto de el daño celular, el daño oxidativo, las células que van envejeciendo. Bueno, entonces los antioxidantes en cierta parte también contribuyen a retardar el envejecimiento celular. ¿Por qué? Porque muchas sustancias son sustancias que lo que hacen es generar radicales libres. Entonces, por ejemplo, el tabaco, el polvo, los pesticidas, las grasas. Bueno, podría seguir una hora, chicos, nombrándole cosas que generan radicales libres. Entonces estos radicales libres van atacando células de nuestro cuerpo para buscar ese electrón que les falta. Por eso es tan importante el consumo también de los antioxidantes, ¿sí? Muchas de las cosas que consumimos tienen antioxidantes, como les dije, principalmente vitamina C, E, betacaroteno y selenio, son como los antioxidantes más importantes que existen. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? Dani, entonces cuando envejecemos los antioxidantes no nos hacen el mismo efecto, por así decirlo. Perdón, ¿cuando envejecemos qué? Los antioxidantes no nos hacen el mismo efecto. En realidad lo que ocurre es que todas las células envejecen. Lo que hace el antioxidante es como retardar el proceso oxidativo con el tiempo, ¿se entiende? Por eso siempre está esto que las cremas vienen con vitamina E, o se estimula el consumo, te estimula que se consuma vitamina E, vitamina C, porque lo que haces es retardar el envejecimiento celular. No es que no va a pasar y vas a ser eterna, porque todos nos vamos a morir y la célula siempre envejece, pero lo que vos lográs es desacelerar un poco ese envejecimiento celular porque capturás los radicales libres. Las sustancias que más contribuyen al envejecimiento celular son estos radicales libres. Entonces, si vos liberás antioxidantes, mejor dicho, consumís antioxidantes que captan esos radicales libres, en cierta parte desacelerás el envejecimiento celular. Ok. Bueno, muchachos, llegamos hasta acá por hoy. Mañana hacemos TP, está en virtual o está en presencial. Mañana hacemos TP. Que tengan un lindo día, nos vemos mañana. Chau, chau, hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos, Dani. Chau, chicos.